Ampliamos noticias Globovisión Internacionales en estudio, acompañándoles José Enrique Robles y Trina Acevedo, revisando pues esta polémica de lo que sucede en Francia. Buenos días, José Enrique. Buenos días, Trina. Buenos días para toda Venezuela y para el mundo, que también nos ve por nuestro canal de YouTube Globovisión en vivo. Nos centramos en Europa, como lo ven en pantalla, para abordar todos estos incidentes dados ante la resistencia de una buena parte de la sociedad y de sectores laborales, sindicales y de la oposición izquierdista en Francia contra esta reforma pensional que ya ha avanzado en cierta medida y ahora pues Macron termina de afianzar su posición. Así es, y esto es parte de lo que vamos a estar revisando hoy en Noticias Globovisión Internacionales, por supuesto invitándolos a interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB y así comenzamos. Diputados independientes y la oposición de izquierda anunciaron este viernes la presentación de una moción de censura, como ya lo mencionamos, esta transpartidaria contra el gobierno de la primera ministra francesa Elisabeth Borne en respuesta a la polémica adopción de la reforma de las pensiones. Pues el grupo parlamentario afirmó que el voto de esta moción les permitirá evitar una crisis política. Para que la moción salga adelante se necesita la mayoría absoluta de la Cámara. Su adopción busca tumbar el gobierno y retirar la impopular reforma que decidió sacar adelante el Ejecutivo sin que fuera votada por los diputados. El presidente Emmanuel Macron podría volver a elegir a la primera ministra Borne así lo decide y se nombraría un nuevo gobierno. En caso de que la moción de censura fuese rechazada, se considerará que la reforma de las pensiones ha sido aprobada. Y hay más información a través de la web de Globovisión, www.globovision.com. Ampliamos y lo ven en pantalla. Marine Le Pen anuncia una moción de censura contra el gobierno francés por imponer reforma de las pensiones. Marine Le Pen, diputada a la Asamblea Nacional de Francia, ha manifestado que el uso del artículo 49.3 por parte del gobierno francés es un fracaso personal de Emmanuel Macron y un fracaso también del gobierno. Así ha anunciado que continuará una moción de censura. Dijo, hay que censurar a este gobierno y espero que quienes se dispusieron a votar en contra de la reforma lleguen a votar a favor de la moción, agregó. El artículo 49.3 de la Constitución permite aprobar la reforma sin voto de la Asamblea. También dijo que las mujeres son las primeras víctimas de la reforma de las pensiones. Así lo manifestó Marine Le Pen en una entrevista. Ella es la opositora principal al gobierno de Emmanuel Macron. Y así el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió su controvertida ley de reforma de pensiones ante los diplomáticos reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Escuchamos su posición. Debemos asumir, no simplemente poner fin a décadas de declive y debilitamiento, lo que hemos hecho desde 2020, sino darnos los medios para recuperar las capacidades necesarias, poder desplegar nuevas habilidades y básicamente, en un momento en el que la guerra ha vuelto a suelo europeo, es cuando se ponen en marcha articulaciones profundas para defender nuestras prioridades y nuestra influencia. Los franceses salieron a las calles para protestar contra el uso del gobierno de un poder constitucional para convertir en ley la polémica reforma de las pensiones. Veamos lo que dijeron algunos de ellos. Dijimos, vamos a manifestarnos pacíficamente. Las masas estaban muy tranquilas. Logramos sacar mucha gente a la calle por esta causa. Hay un 80 o 70% de la población que está en contra de esta reforma. Y de hecho, no nos están escuchando. ¿Qué debemos hacer? No queremos ser radicales, pero en algún momento esto es lo único que funciona. El 49.3 es el colmo, es la concreción de varias semanas de autoritarismo y de negación de la democracia. Es una forma de negación de la democracia de manera global, cuando sabemos que la mayoría de los franceses se oponen a esta ley. Y aquí estamos hablando de más que encuestas. Solo tienen que ver los 5 minutos que dedicamos a la carretera de circunvalación para ver que tenemos un apoyo muy amplio, incluso de las personas a las que estamos obstruyendo.
Protestas que han dejado un balance del Ministerio Interior que apuntó que las fuerzas de seguridad de Francia efectuaron este jueves por la noche 310 detenciones vinculadas a las protestas luego de la aprobación en la Asamblea Nacional de la reforma de las pensiones impulsadas por el gobierno. Pues las protestas esporádicas y puntuales, otras también convocadas por sindicatos, multiplicaron así en Francia el bloqueo de centros de secundaria, líneas de ferrocarril, plataformas de reparto de correo, y las fuerzas de seguridad de Francia efectuaron el jueves por la noche esas 310 detenciones vinculadas a las protestas luego de la aprobación en la Asamblea Nacional de la reforma de pensiones impulsada por el gobierno. Pues en París la policía intervino en la noche con cargas, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes congregados en la Plaza de la Concordia cerca de la Asamblea y también en otras ciudades importantes de Francia. Y ahora vamos al punto más álgido de toda esta situación, porque para aprobar este controversial proyecto debió ser activado el artículo 49.3 de la Constitución de Francia, que permite aprobar una ley sin el voto del Parlamento cuando el gobierno carece de la mayoría necesaria. Pero conozcamos un poco más de qué trata. Considerado por sus críticos como un mecanismo antidemocrático, el gobierno del presidente liberal Emmanuel Macron se vio obligado a usarlo para aprobar el impopular retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años. El texto plantea que cualquier primer ministro, previa deliberación del Consejo de Ministros, tendrá la facultad de plantear la responsabilidad del gobierno sobre la Asamblea Nacional ante la votación de un texto. El controvertido artículo de la Constitución de 1958 también precisa que los diputados solo pueden impedir la aplicación de la ley si en las 24 horas siguientes presentan una moción de censura contra el gobierno, y es lo que ha pasado en esta ocasión. En el caso de la primera ministra Elisabeth Borne, ha hecho uso del artículo 11 veces desde su llegada al cargo en el mes de mayo. Recordemos que Francia tiene un presidente, que en el caso es Emmanuel Macron, y una primera ministra que es Elisabeth Borne, que sería la segunda al mando en este gobierno. Ya revisamos cómo se aplicó entonces esta reforma, pero ¿qué trata específicamente esta reforma? ¿Cuál era la propuesta? Vamos a revisarlo de inmediato con respecto a que se pide que parte de esta propuesta fue la edad de jubilación, que pasaría de 62 a 64 años. También un periodo de cotización que pasaría de 42 a 43 años, según el proyecto, hasta 2027. Y trabajar mínimo 43 años para obtener pensión completa desde 2027, pensión mínima de 1.200 euros. Hay categorías específicas porque podrán jubilarse antes. Y con respecto a esa jubilación anticipada, pues reglas favorables para quienes comenzaron a trabajar antes de los 20 años. Y se eliminarán finalmente privilegios que gozan actualmente empleados de compañías públicas de energía y de transporte. De esto va la reforma de pensiones que aprobó el Ejecutivo francés. Y esto y más lo vamos a seguir revisando aquí en Noticias Globovisión Internacionales. Los esperamos al regreso.